Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un capítulo de análisis más de este podcast Penitencia. A ver, acabamos de ver un capítulo muy fuerte. En palabras, ahora sí que de nuestra invitada de hoy, que ahorita les voy a presentar, un capítulo revelador. Y hoy estamos con una mujer a la cual yo admiro y respeto mucho, Diana, que se ha dedicado muchísimos años, Diana Flores, a trabajar a favor del combate de la trata. En México, de erradicar la trata de personas. En México hemos platicado en tu espacio y ahora me encanta que estés en este espacio. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué opinaste de escuchar a Coria? Porque me imagino que para una persona que trabaja con víctimas o sobrevivientes de trata, de repente que les pongamos a la agresora no está tan fácil, pero ¿qué opinaste? Gracias, Saskia, antes que nada, y gracias a tu equipo por recibirnos en este espacio. Fue muy revelador. Escuchar la historia de Cori fue muy revelador. Verla desde una perspectiva tanto de víctima como posterior de victimaria y todo el contexto familiar en el cual creció, se desarrolló, realmente fue impactante para mí y muy revelador. Yo lo sé muy bien porque me toca trabajar y verlo en las cárceles, ¿no? Yo siempre lo he dicho y creo que cuando fuimos a tu podcast lo dije, que es la línea entre la víctima y la agresora es una línea muy escueta, es una línea muy delgada, es una línea que no siempre es tan lineal en cuanto a en qué momento una mujer... ¿Por qué pasa esto de que una mujer que cae en una red de trata, de repente se puede volver una agresora? O sea, ¿cuál es como esa línea, Diana, de lógica? Porque no pasa en ningún otro delito realmente. Yeah. ¿Cuál crees tú que sea el factor aquí primordial? Yo considero, Saskia, que se va tejiendo desde el primer momento en que ella es víctima y convive con sus victimarios. Y hay todo este proceso fino de ir doblegando la voluntad de la víctima día con día, de darle privilegios, pero quitárselos, de entregarle un caminito, un espacio, pero quitárselos. La violencia psicológica. Totalmente. Y de dejar irles saber a los hijos, pero a la vez no dejarlas. De darles un poquito de dinero, pero después quitarles todo. De golpearlas y luego dejarlas de golpear. Y entonces... Y darles flores. Exacto, claro. ¿no? Y decirles que las aman grande y que son lo máximo que les ha pasado. Claro. Y entonces van tejiendo día con día un hilo muy, muy delgado, ¿no? Hay un proceso que se le llama, que es como el proceso de quebrantamiento, que son halagos, luego son golpes, luego son regalos, luego les cambian el nombre, luego les cambian la identidad, luego las cambian de ciudades, o sea, es muy complejo. Y en este ir tejiendo ese hilo fino, ¿no? Llega un punto en que ellas ya son tan insensibles, ellas son están y tan fueron devaluadas como mujeres y como personas. Y fueron tan y han sido tan lastimadas que hacerle daño a alguien sí, no afecta, no hay una conciencia, no hay un decir, no, esto que a mí me hicieron, yo no se lo quiero hacer a nadie más. No existe eso. Además, consideremos que ella tiene que seguir ganando favores con el agresor. Y así evitar una violación más. Sobrevivir. Así sobrevivir. Así tener el plato de comida en la mesa, ¿no? Entonces ahí se va tejiendo cada día poco a poco. Y como la conciencia llega a estar cauterizada, entonces ahora ella puede ser la agresora. A ver, aquí hay que decirlo puntualmente porque acabas de decir, Diana, el agresor. Pero en este caso es la agresora. Exacto. Porque es otra mujer. O sea, estamos hablando de una tercera generación. En este capítulo se vio una tercera generación de mujeres que hacen como cruce. Y estás dando información que me parece súper valiosa y que la quiero desmenuzar un poquito más. Tú acabas de hablar un poco de cómo es manipulada
una mujer que cae en redes de trata donde se le va usando la violencia psicológica para denigrarla de tal manera, deteriorar cualquier tipo de, no estoy encontrando la palabra en español, self-esteem. Como de seguridad propia, exacto. Para entonces poder tener herramientas para hacer lo que quienes no hemos estado en una situación. Exacto. Así podemos ver incluso como obviedades, ¿no? Muchas veces escuchamos, sí, pero ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no se escapó? ¿Por qué no buscó ayuda? ¿Por qué no le dijo a la policía? ¿Por qué no? Y esto que tú acabas de decir ejemplifica muy bien el decir ¿por qué? Porque es ese hilo fino que se va tejiendo donde vas jugando con las emociones. Totalmente. De las mujeres, totalmente. De las víctimas, hasta el grado que esa línea se vuelve inexistente. Porque, y lo cierras muy bien diciendo, ahora se vuelve como una lucha también inconsciente de sobrevivencia. Totalmente. A que sobrevivan ellas, a que sobreviva yo, claro, con esta mujer que sé, porque la he visto en acción, lo que es capaz de hacer, sobrevivo yo, ¿no? Con el poco seguridad, con la poca seguridad que me queda. Claro. Por eso tan importante llegar a tiempo con estas víctimas. Ahora, aquí hay otro problema que quiero poner sobre la mesa. México es uno de los países con más trata en el mundo, pero también con menos denuncias. Así es. ¿Qué pasa en México que pasa tanto este proceso que hasta llegan a estar en la cárcel las mujeres por ser tratantes y no intervenimos en ninguna parte del proceso? ¿Qué pasa? Sí, algo que quiero puntualizar y que tocaste es súper importante, que a veces consideramos que nada más son hombres quienes explotan o quienes tratan o que tienen estas redes de trata de personas. Y cada vez más estamos encontrando que hay mujeres que están dirigiendo este tipo de actividades, ¿no? Claro. Y eso es importante considerarlo, muy, muy importante. Por otro lado, yo considero, desafortunadamente, Saskia, que la violencia desbordada en nuestro país, de norte a sur y de este a oeste, tiene mucho que ver con factores como son la impunidad y como son la corrupción, que no permite avanzar, ¿no? En nuestro estado específicamente, tú sabes que yo vengo de trabajar en el estado de Jalisco, en Guadalajara, y es increíble saber que no hay 5 carpetas ridículas, 5 de denuncia en trata de personas, cuando sabemos que es el paraíso de la trata. Claro. Que tenemos 3 focos rojos como en ningún otro estado de la República Mexicana, los tenemos en Jalisco. Entonces no hay un avance. ¿Me puedes además especificar, ¿sí?, para quienes saben cuáles son esos 3 focos rojos de los cuales estás hablando? Está considerado que en Jalisco, Puerto Vallarta, y que eso es sabido de todo el mundo, ¿no? Este paraíso que hay en Vallarta con este comercio sexual de niños, niñas y adolescentes en sectores turísticos y hoteleros, antes mal llamado turismo sexual, no más el término turismo sexual, y surge y está vividamente en Puerto Vallarta, y después nos vamos a la Riviera de Chapala. Mucha gente se pregunta ¿por qué en la Riviera de Chapala? ¿No? ¿Qué pasa en la Riviera de Chapala? Pues nada menos que hay comunidades enteras de jubilados de cualquier parte del mundo. No solamente vamos a decir que hay y que son americanos, porque hay canadienses, porque hay franceses, porque hay europeos en general. Y ahí hay un fenómeno muy tremendo en cuanto a muchas casas que atienden a niños, orfanatos, pero también muchos padres de familia que son quienes llevan y ofrecen a sus propios hijos. Y después la zona metropolitana de Guadalajara. Esos son los 3 focos rojos de trata de personas, de explotación. Hay un nexo ahí muy, muy interesante que tenemos que mencionar, que es las desapariciones, como el primer estado en desapariciones. Okay. Y entonces ahora haz un match
con los 3 focos rojos en trata de personas. Acabas de decir algo muy interesante porque este capítulo, nunca ponemos el penal, pero se grabó en Cancún. Sí. Que Cancún también es otro estado que tiene de estos factores que tú acabas de decir, uno en específico que es el turismo internacional que recibe. Uh-huh. Y a mí me impresiona porque yo nunca he visto a una persona en la cárcel con pasaporte internacional que haya estado acusado de trata. Ya. Lo cual nos lleva al segundo tema, que es el que mencionaste, que es la impunidad también que hay en nuestro país. En este país se puede. Y el tercer factor que creo que es importante que pongamos sobre la mesa es el 75% de las violencias sexuales infantiles en este país se dan por parte de la familia. Propia familia. Y algo que hemos estado, y no sé si tú lo has estado viendo, pero nosotros desde Reinserta lo hemos estado viendo mucho, es muchas veces es la propia familia quien prostituye a sus hijos para tener algún ingreso. Dentro de la familia, ¿no? ¿Por qué existe para ti esa impunidad? ¿Dónde está ese hilo que tenemos que jalar? Porque teorías hay muchísimas, pero para ti, ¿dónde está ese hilo de que es un delito donde un estado como Jalisco tiene 5 carpetas, donde un estado como Tlaxcala no tiene carpetas de investigación por trata? Cancún, hace poquito con la fundación Freedom hicieron una redada porque les dieron el pitazo de que habían 40 y tantos niños siendo tratados y cuando llegaron ya no había ningún niño. Alguien adentro dio el pitazo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en ese sentido en México, Diana? Me atrevería a decir que no es una sola causa, Saskia. Me atrevería a decir que es un conjunto de varias problemáticas, de varias causas. No es un tema que le importe a los gobiernos o a las personas que se encuentran en toma de decisiones. Y esto te lo puedo asegurar porque fin de la esclavitud en el estado de Jalisco tuvimos una campaña de acercamiento a los candidatos para que firmaran un acuerdo de lucha contra la trata y ahí fue donde se empezó a poner en la agenda. Tenemos 10 años trabajando y te puedo decir que los últimos 3 años, 4 años, ya está en la agenda, inclusive del gobernador. Pero antes era un tema que no se mencionaba, que no se trataba, que se ocultaba o literal, como que aquí no pasa absolutamente nada. Y eso creo que es un patrón que se repite en toda la República Mexicana. Entonces no tenemos que ir muy lejos. Hay que revisar. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no les importa? Cuando técnicamente el tema de género, lo voy a poner entre comillas, está como de moda, ¿no? Todo lo que tenga que ver con violencia de género, a los candidatos les encanta agarrarlo, porque les encanta subirse al barco del mame. Pero, ¿por qué la trata no? Porque no les trae votos, porque no es un tema que mueva masas y multitudes. Eso creo yo que puede ser un factor. Otro factor que se ha dado en muchas otras circunstancias y países es que tienen un beneficio, Saskia. Al fin de toda la cadena de suministro de la trata de personas, tienen beneficios. Y no nos tenemos que ir muy lejos. Aquí en Ciudad de México, el caso que hubo de un líder de un partido político que tenía su propia célula o su propio grupo de mujeres explotadas para su propio servicio. O sea, no te tienes que ir tan lejos para eso. Y ni siquiera lo detuvieron por eso, ¿eh? No. O sea, Cuauhtémoc no lo detuvieron por eso, lo detuvieron por temas de corrupción y después salió a la todo luz, ese tema, pero ya había salido todo el tema de las mujeres que tenía. Exacto. Muchas personas que iban a las oficinas de Cuauhtémoc lo veían puntualmente y no hicieron absolutamente nada. Ya. Pero Cuauhtémoc, el pueblo Marín en Puebla. A ver, Lidia Cacho, que ha hecho una investigación brutal en temas de prostitución infantil y el turismo sexual infantil. Y ahorita vamos a decir por qué no le llamamos así, porque yo siempre le llamo así y quiero aprender de ti. Gracias. Pero hay nombres que ella menciona en Los Demonios del Edén que hoy están en el Senado de la República. Claro. Entonces ahí hay un interés, ¿no?
En nuestro estado hay una escritora que ha destapado una cloaca impresionante sobre abuso sexual infantil y ha denunciado personas, instituciones, escuelas y demás. ¿Por qué no se hace nada? ¿Podemos saber quién es esta escritora? Sí, María Antonia, yo con mucho gusto te la voy a contactar. Tiene un libro impresionante, déjame acordarme exactamente del nombre, pero ella destapó una pudrición. No hay otra forma de decir, como de un kinder sacaban a los niños para llevarlos a hacer fotografías de material de abuso sexual infantil y luego los regresaban al kinder. O sea, ¿en qué cabeza podrida puede caber eso, Saskia? ¿No? Claro. Tu mamá dejas a tus hijos con toda la confianza y no sabes que lo que pasa es que hay una camioneta que a los 15 minutos se los va a llevar a un lugar en donde van a hacerles fotografías de abuso sexual infantil y después los van a regresar. ¿Y qué pasó? ¿Quién está detenido por eso? Aquí hay como dos temas que me llaman mucho la atención cuando te escucho. Uno es la inhumanidad en las personas que se dedican a esto. Porque no es nada más el pederasta que siente placer al hacerlo, sino es quien organiza también todo eso, que no necesariamente es una persona con una atracción puntual hacia un menor de 12 años, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la naturalidad con la cual hemos manejado el conservadurismo que nos lleva a no hablar de temas de sexualidad. ¿Con nuestros hijos? Con nuestros hijos, porque entonces yo te escucho hablar de este caso particular y digo, bueno, ¿cómo es que no llegaron esos niños a su casa a hablar de lo que estaba pasando en la escuela? Exactamente. Y ahí hay mucho que sí podemos hacer. Mucho. Porque los niños están acostumbrados a que hoy en día les tomemos fotos, ¿no? Con el celular estamos así todo el día tomándole fotos a nuestros hijos. Entonces, que sepan cuál es la diferencia entre una foto digna y una foto no digna, y el que no tengan miedo de decir. Y eso va desde la cosa más simple, como cuando le decimos, no, cuando vemos que nuestros hijos, por ejemplo, se están tocando ahí, se están rascando, se están tocando ahí, no, ey, no, satanizarlo a vencer nuestros propios miedos de nuestra propia cultura machista que nos hicieron, y decir, mi amor, hay que lavarse las manos en privado, tus partes privadas solamente las puedes tocar tú. O sea, ¿cómo si tenemos esas conversaciones para no llegar a lo que vimos con Cori, que es la máxima violencia de género en una persona, la máxima impunidad, y cómo en un segundo perdimos a una víctima a ser agresora, ¿no? Sí, fíjate que algo que mencionas acerca justamente de esto en las infancias, nosotros lo abordamos mucho en escuelas para padres. Hablen de sexualidad con sus hijos. Si no lo hacen ustedes, papá, mamá, abuelita o quien esté a cargo y sea responsable de los niños, alguien más lo va a hacer. Pero no lo va a hacer bajo los lineamientos que tu papá o mamá lo haces. Entonces, imagínate, yo hace 2 días acabo de escuchar a una mamá decirme que su hijo fue a un curso de sexualidad y que ahí le van a hablar de sexualidad. Y yo le pregunté, ¿y tú ya has hablado con tu hijo? No, a los 10 años. Entonces, ese niño sabe más de lo que la mamá se imagina, por supuesto. Así que algunas de las pautas importantes, papás, mamás, hablemos de sexualidad. Eso no un tema sencillo, también son tabús, también son temas que por generaciones se han ocultado. A veces no queremos hablar de esto con nuestros hijos como protección, sin saber que los estamos desprotegiendo. Porque si yo no le digo a las partes del cuerpo cómo se llaman, los confundo. Y rápidamente, Saskia, hay una historia de una pequeña que no le dijeron que tenía una vulva y que tenía que evitar que le tomaran fotografías, que la tocaran y demás. Así que un día llega a casa de la abuela y le dice, oye, abuelita, fíjate que mi amiguito fulano me quiere morder la galleta. Y entonces la abuelita le dice, mi vida, tú nunca has sido egoísta.
No importa que te muerda la galleta, yo te voy a comprar 3 cajas de galleta. Claro. Lo que la abuela desconocía. Sí, era que ella se refería a la galleta como la vulva. Exacto. Sí, yo tengo un caso parecido, pero le decían peluche. Y entonces el vecino decía que iban a jugar con los peluches y entonces la mamá no se enteraba. Claro. Y los niños hablaban del peluche. Exacto. Pero al no hablar con los nombres de pene y vagina. Que algo tan sencillo como eso, pero sí quiero decirlo porque a veces nos cuestionamos. Yo misma tengo una hija de 6 años y crecí en un ambiente sumamente conservador. No, al contrario, okay. Cero conservador. Estoy en una relación homoparental. Mi esposa viene de una familia mucho más conservadora que lo mismo, pero ella ha hecho todo para ser la más disruptiva y salirse de esa ideología. Y a mí a veces cuando con mi hija, ahorita le compré un libro de sexualidad y hasta yo lo iba, y se lo estaba leyendo en la noche, pero como que yo lo iba leyendo rápido antes de leerlo, ¿no? para ver si tenía yo que modificar. Wow. Y era esta sensación como de ¿por qué te está costando trabajo? Sí. Entonces también nosotras, y para que seguramente nos están viendo, en nosotros el decir, parte de romper el patriarcado, parte de romper el machismo, es que como mujeres también somos víctimas del machismo, de la cultura en la cual se nos ha educado y cómo rompemos esa educación que nos han dado y cambiamos las cosas y nos salimos de nuestra zona de confort. Yeah. Y no siempre eso va a ser cómodo, yeah. ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos hacer en México para combatir la trata? O sea, si tuvieras... Porque siempre terminamos hablando, Diana, de educación. Y yo sé que todos los temas llevan a educación. Yeah. Pero tenemos un problema real. De mujeres que hoy están en redes, de trata de mujeres desaparecidas, de mujeres que hoy están en refugios de trata llegando y que están con esta psique completamente violentada, ¿no? O sea, hoy, ¿dónde se pone tu varita mágica, Diana, para empezar a erradicar la trata si te saco la respuesta de la educación sexual en la infancia? Algo muy importante, Saskia, es que son temas que se tienen que poner sobre la mesa. Okay. Si están en lo oculto, visibilizar, hablar de este tema. Siempre en nuestras charlas de escuelas para padres, todo lo que hacemos, siempre les pido que al menos con una persona hablen de esto. Que lleguen a casa, que lleguen al trabajo, que a donde quiera que vayan, hablen de esto. Es impresionante las estadísticas que hemos generado sobre el desconocimiento de la problemática. Claro. Si no existe, si no se habla, si no está sobre la mesa, ¿qué atacamos? ¿Cómo prevenimos? ¿No? Entonces, creo que lo más importante sería que sea un tema que la Secretaría de Educación Pública tuviera en la cabeza. La Universidad Autónoma, ya basta de decir que las escuelas no pueden hablar de estas cosas. No, y hablar de trata, claro que pueden hablar. O sea, claro que pueden decir los riesgos, cómo prevenir, o sea, todo esto. Pero pareciera, Diana, que la sociedad luego eso no lo permite. Tan pronto se pone sobre la palestra de discusión el hablar de temas relacionados con la sexualidad en la escuela, los padres saltan. Ya. Saltan desde un lugar conservador y más en un lugar como Jalisco. Totalmente. Y en otros estados como Nuevo León, que son Yucatán. Cerrados. ¿Cómo? ¿A mi hijo no se le va a hablar de esos casos en la escuela? ¿Te impresionaría cuando iniciamos la organización hace 10 años y empezamos a ir a tocar puerta, la cantidad de instituciones que nos daban el portazo en la cara? Claro. ¿No? Es que a mis alumnos eso no les va a pasar. Es que a los papás este tema no les va a gustar. Es que, y miles que es. Hoy nos buscan, Saskia. O sea, hoy tenemos una agenda de déjanos ver la agenda para ver si podemos meter tu institución, porque ya se dieron cuenta que es importante abordarlos. Entonces, creo que una varita mágica, ¿no? Sería hablar de este tema. Oye, tener espectaculares, llegar al aeropuerto de cualquiera de nuestras ciudades y ver carteles, como los hay en otros países, en donde diga cero tolerancia a la explotación. Claro. Aquí no vienes a consumir a nuestros niños sexualmente. O sea, y miles de formas que se pueden comentar. En el caso de Cori,
me imagino que es como muchas historias de víctimas o sobrevivientes de trata que tú has escuchado. Uh-huh. ¿Cuál es como la recomendación que le harías a esos padres de esas niñas, adolescentes, uh-huh, que de alguna manera, mi sensación, o igual estoy equivocada, pero mi sensación es que están como huyendo de su casa, de alguna manera, en la pubertad? Sí. Fue un poco el caso de Cori, ¿no? Como el decir, me salgo y alguien que me hable bonito y ¿cómo? ¿Qué herramienta le damos a los papás uh-huh, hoy con hijas adolescentes para que no vayan a terminar mañana aceptando un trabajo que quizá no tengan toda la información o equivocándose en que alguna cosa es amor y no es amor? Está complicado. En primer lugar, Saskia, quisiera que rompiéramos estereotipos. Ok. De pronto creemos que en trata de personas tienen grilletes y cadenas y están atrás de unas rejas. Exacto. Tache. Exacto. Tenemos que romper ese estereotipo. Segundo estereotipo. Creemos que solamente las mujeres pueden ser víctimas de trata. Tenemos que romper el estereotipo. Tercero. Creemos que llegó la camioneta blanca con vidrios polarizados. Pasamontañas. Claro. Y que bajó y que la pescó y se la subió a la camioneta. Tache. Estereotipo que tenemos que romper. Otro más. Creemos que fueron obligadas a ir cuando van por su propio pie. Claro. Tenemos que romper estereotipos. Entonces, otro estereotipo que tenemos que romper no es el señor gordo, feo, con la calva y que huele a rayos. No. Sabes que muchas veces son personas que tú ves en la calle y que dices, wow, qué bien sabe vestir, ¿no? Y qué rasgos físicos tan sobresalientes. Entonces, si vamos rompiendo esos estereotipos, entonces vamos a acercarnos más a la realidad de este delito. Y entonces yo, papá o mamá, ¿no? De una adolescente que siempre están pasando por ese periodo que se quieren ir de casa, que quieren su propio dinero, que te odian, etcétera, etcétera. Entonces tengo que darme cuenta que puede llegar el galán más guapo que pueda haber y ella por su propio pie va a ir, ¿no? Porque va a ser manipulada. O sea, es que es qué importante esto que acabas de decir, porque es romper esos estereotipos hace que te des cuenta la realidad de la trata, que es muchas veces la manipulación hace que sea complejo el propio delito. Ahora, complejo. Ok, rompemos esos estereotipos. Uh-huh. ¿Qué más podemos hacer? Creo que es muy importante abrir comunicación con nuestros adolescentes y con nuestros jóvenes. No juzgar. Okay. Yo soy mamá de hoy adultos. De hecho, soy abuela inclusive, ¿no? Yo no lo puedo creer, pero... No, sí soy. Te ves muy bien. Muchas gracias. Pero en algún punto yo juzgué, Saskia. Claro. Lo que venían a decirme mis propios hijos los juzgué. Y ese juzgar... ¿Me puedes dar un ejemplo para que la gente que nos está viendo pueda identificar? Yo te puedo dar un ejemplo, como por ejemplo cuando llegó uno de mis hijos y me habló de su mejor amigo, pero su mejor amigo vivía en un matrimonio de papá soltero, y ese papá soltero traía a la novia y la novia se quedaba en casa y ¿sabes qué? No quise escuchar porque yo juzgué y porque dije, no es una buena influencia, no es un buen amigo, ¿no? Entonces, muchas veces juzgamos sin escuchar y lo que eso ocasiona es que cierra comunicación. No me volvió a decir nada de su amigo. Claro. ¿No? Y como ese, a lo mejor tengo muchos ejemplos. Que muchos que no tienen necesariamente que ver con la sexualidad o demás. No. Es cómo mantengo. El reto de los papás es cómo mantengo la comunicación abierta siempre. Y entonces es como educarnos a nosotros mismos que el día de mañana que tu hija se voltee y te diga, mamá, perdí la virginidad, o que el día de mañana te diga, probé las drogas, o el día de mañana que te hable y te diga, mamá, estoy muy borracha, o
me metieron algo a la bebida, por favor, ven por mí. Claro. Esa se tiene que crear a raíz de las cosas más chiquitas. Sencillitas. De no juzgar. De no juzgar, de no reaccionar. Yo les digo mucho a los padres de familia, por favor, miren a los ojos a sus hijos. Dejen el celular cuando sus hijos quieren decirles algo. Aunque sea un pequeñito de 3 años, híncate para que estés a su nivel y que él te pueda decir. Y si es un grandulón de 25 años, pues súbete al banquito y velo a los ojos. Abre esos canales de comunicación. Mira, yo creo que Cori, si hubiese tenido una comunicación más abierta, si hubiera tenido un papá presente, porque como ella dice, las ausencias me llevaron a tomar esta decisión. Si ha tenido un papá presente, una mamá que le apoye, Saskia lo hubiera pensado 2 veces. Claro. O por lo menos hubiera dicho algo y quizá alguien a su alrededor hubiera reaccionado y le hubiera dicho a ver, no. espérate tantito. Sí. O sea, ¿cómo que casa de masajes, no? Sí. Así se ve la trata allá afuera. Claro. ¿Cómo que casa de masajes? O sea, eso no me cuadra. Tú no sabes dar masajes. A ver, te acompaño, X, pero ahí la comunicación se fracturó siempre, ¿no? Y después viene esta parte de que todo lo que ella vive en la explotación la lleva a una insensibilidad y entonces ahora yo regenteo en nombre de mi tratante a estas siguientes mujeres. Claro. Porque es lo que me hicieron a mí y entonces es una manera también de sacar todo el enojo de esa vulnerabilidad en la que estoy. Totalmente. Y esto que dices es bien importante porque el problema principal de la trata es cuando rompes comunicación con tus hijos por tu conservadurismo, por tus estereotipos, porque al final eso es, ¿no? O sea, a mí no me digas que te acostaste con tu pareja porque en la casa no se hablan de esas cosas, ¿no? Yeah. Eso lleva a una persona, a una de nuestras hijas o hijos, a meterse en situaciones complicadas, donde también pedir ayuda se vuelve imposible. Porque entonces ya estoy aquí adentro. Y ahora ¿cómo pido ayuda? ¿No? Entonces es entender que es llevar esa comunicación siempre y hasta el fondo, ¿no? Así es. ¿Con qué sabor de boca te quedas de Cori? ¿Qué es tu lección? ¿O qué es? ¿Qué fue tu pensamiento principal con el que te quedas, Diana, después de escuchar el capítulo de Cori? Mira, hubo una sección casi al último cuando ella valientemente pide perdón. Es bien complicado pedir perdón, Saskia, cuando explotaste a una adolescente. Claro. Cuando la llevaste a tener violaciones de 30 o de 40 hombres al día y cobraste por ello. Claro. Así que esa parte me impresionó de ella. Sin duda ella ha tenido un cambio a través de estos años de estar en la cárcel, un cambio que la ha llevado a reflexionar, a pensar y a tener el valor de decir en estos micrófonos que lo siente y que la perdonen. Eso fue una. 2, algo que me impacta muchísimo es esta última pregunta tuya en la cual ella responde el amor, ¿no? Amen a sus hijos, amen a sus hijas, pero no es suficiente con experimentarlo, Saskia. ¿Cuántas veces le dijiste hoy a tu hija que la amabas? Claro. ¿Cuántas veces necesitamos repetírselos? Porque lo van a escuchar afuera, que lo escuchen primero en casa, ¿no? Y que sepan lo que es el verdadero amor. Exacto. Porque entonces al rato confunden un golpe con amor. Totalmente. O al rato aceptan un golpe o una violación porque aman al esposo que las está explotando, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso me impactó muchísimo y me llevó a recordar una entrevista que no hice yo, pero que hizo alguien de mi equipo. En fin de la esclavitud. En fin de la esclavitud, en una cárcel a un tratante, ¿no? Y el tratante dijo, lo que no saben los padres de familia es que nos preparan a las futuras víctimas. Claro. No las aman, no hablan con ellas, o ellos no los abrazan suficiente, de tal manera que para mí es bien fácil. Lo buscan en mí.
Así que estamos preparando eso en casa. Yo espero, realmente anhelo que después de ver el capítulo, el episodio de Cori, después de escuchar esto, llegues y abraces con locura a tus hijos y a tus hijas. Y que sea un amor incondicional, que sea un amor en donde puedas abrir canales de comunicaciones, acercarte a ellos y en donde puedan hablar temas fuertes como este y como muchos otros que hay. Gracias, Diana. En mi libro, No nos dejes caer en tentación, que es un libro sobre trata, corrupción y pedofilia, al final del libro hago una serie de enlistados de todas las organizaciones que existen, que ayudan a gente que está en esta situación. Pero aquí tenemos a la directora de Fin de la Esclavitud, que está en Jalisco, que también pueden acercarse a ellas, o 3 organizaciones, Diana, que para ti son y están haciendo una chamba increíble, donde podemos educarnos, donde podemos pedir ayuda, donde podemos acercarnos si pensamos que algún ser querido está en una situación así. ¿Cuáles son para ti 3 organizaciones? Hay una línea nacional contra la trata de personas que me parece importantísima, que es el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia. Sí. Ellos tienen un call center en donde literal puedes llamar y de acuerdo a una serie de preguntas, ellos te pueden ir guiando si es trata o no es trata, qué hacer, dónde denunciar. Creo que es importante. Fin de la Esclavitud, por supuesto. Saskia, me encantaría ofrecer el diplomado, porque parte de las estrategias que tenemos en capacitación, sensibilización y demás, está esta parte de un diplomado en donde ya lo están tomando en más de 19 países del mundo. Y eso cualquier persona lo puede tomar por medio de ustedes. Cualquier persona puede tomarlo, interesada en esta problemática. Autoridades, por supuesto, acabamos de graduar a 9 especialistas de la Fiscalía Estatal de Trata de Personas en el estado de Jalisco, entonces pueden venir de todo nivel. Es importante porque te sumerge en el tema para que después puedas tener acciones concretas, claro, ¿no? Entonces, en el país hay organizaciones haciendo trabajos increíbles. Me costaría mucho trabajo mencionarte solo a 3, pero bueno, Pozo de Vida hace un trabajo increíble. Sí, Pozo de Vida es increíble. Fundación Camino a Casa, justo estoy mañana con ellos, es increíble. Freedom está haciendo un trabajo de concientización igual a nuestro, maravilloso. Alas Abiertas, con Carla de la Cuesta al frente, hace un trabajo increíble. También hay una organización que se llama Guardianes, que no es un tema de trata, pero es un tema de prevención del abuso sexual, que también tienen unas cosas padrísimas en materia de prevención del abuso sexual. A ver, hay muchísimas organizaciones, busquen ayuda, busquen conocer más, y esto es para las mamás y los papás, porque vienen desde casa, y maestros. Edúquense ustedes para educar a los niños que les rodeen. Edúquense ustedes, o sea, a mí nadie le va a hablar de sexualidad a mi hija más que yo, ¿no? O sea, más que yo, más que mi esposa. Y necesitamos saber y romper tabúes para entonces poder educar con una educación distinta. Diana, gracias. Totalmente. Gracias por estar aquí, gracias por el trabajo que haces para prevenir y erradicar la trata de personas aquí en nuestro país y en el mundo, porque al final es un tema internacional. Y gracias por venir de Jalisco a grabar este capítulo hoy. Muchas gracias a ti, a todo tu equipo y por darnos voz. No, gracias.